La biodiversidad de la Tierra es el resultado de 3.000 millones de años de evolución de los seres vivos. México cuenta con montañas, volcanes, montes, mesetas, valles, lo que ha producido una enorme variedad de climas y tipos de suelos. Además, está localizado en una zona de transición donde se encuentran la flora y fauna del norte con la tropical del sur. Como resultado, en sus 2 millones de kilómetros cuadrados se desarrolló un impresionante mosaico con formas de vida distintas. En relación a su tamaño, México ocupa el lugar 14 del mundo y, sin embargo, es el primero en riqueza de especies de reptiles, el cuarto en anfibios y plantas y el segundo en mamíferos. Una especie de mamífero diferente a muchas otras por las características de su cuerpo, su forma de vida y los sitios donde habita es el manatí. Los manatíes pertenecen al orden Sirenia. En México existe una sola especie, el manatí del Caribe. El área de distribución original del manatí del Caribe era en las lagunas costeras, ríos, bahías, esteros y canales del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta la costa de Quintana Roo. Su distribución se ha fragmentado y reducido a pequeños parches, lo que no facilita su conservación. Contar animales no es fácil y tener las estimaciones de la abundancia de la población es un poquito complicado, aunque tengamos características tan adecuadas como ocurren en la península de Yucatán, particularmente en Quintana Roo. Me refiero a aguas transparentes, aguas con baja profundidad. Para Quintana Roo, después de varios años, tenemos una estimación de entre 200 a 250 manatíes. Tenemos la Bahía de Chetumal, que es la zona más importante con presencia de manatíes. Ahí estimamos que debe haber alrededor de 150 animales. Después seguimos hacia la parte norte de la península y tenemos la Reserva de la Biosfera de Siancán con sus 2 bahías, la Ascensión y Espíritu Santo. También son zonas importantes de presencia de manatí, particularmente de hembras con cría. Es común ver ahí hembras con cría. Esa sería la distribución en la península de Yucatán. Después el manatí baja mucho en la parte norte de Yucatán. Hay muy pocos animales y vuelve a subir esta abundancia conforme nos vamos yendo hacia el Golfo de México, acercándonos a las lagunas y los ríos que existen en Campeche, en la parte baja de Chiapas, y en Tabasco, ahí también con Veracruz. Ahí es donde tenemos la población más importante. Estimamos que está la población más importante de manatís en México. El manatí del Caribe tiene un cuerpo de tonalidad gris, pero puede verse café o verdoso debido al crecimiento de organismos como algas y moluscos en la superficie de su piel. Tiene muy pocos pelos en su cuerpo, aunque en su hocico tiene una gran cantidad. Se llaman vibrisas y están adaptadas a su alimentación exclusiva de plantas acuáticas. Su piel es gruesa. Puede medir hasta 4 centímetros, lo que lo protege de las temperaturas extremas del agua donde habita. Tiene una cola redonda y aplanada que es su principal propulsor. Y sus extremidades anteriores son 2 aletas en forma de remos que son flexibles y le ayudan a moverse en el fondo, a tocar y a llevar el alimento a su boca. En el extremo de las aletas pueden verse de 3 a 4 uñas planas y redondas. Su cabeza es relativamente chica y cuadrada, y los ojos son pequeños. Sus oídos son 2 orificios detrás de los ojos que casi no se ven. No tiene buena vista, pero la que tiene es suficiente para explorar su ambiente en aguas claras. Puede escuchar con mucha precisión y se comunica con otros manatíes por medio de chillidos cortos, perceptibles al oído humano. Sus labios carnosos y altamente móviles le permiten, junto con sus vibrisas, sostener y arrancar las plantas con las que se nutre. Al alimentarse de la vegetación, ya sea pastos marinos, algas, pero también de toda la vegetación que cuelga de la ribera de los ríos, zarzas, mangles, zacate, lirio, toda esa vegetación la digiere y luego la desecha en el sistema lagunar, abonando o fertilizando todo ese sistema.
Los manatíes necesitan comer diario en promedio cerca del 6% del peso de su cuerpo, lo que implica un enorme desgaste de sus muelas, las cuales son reemplazadas continuamente durante toda su vida. Como cualquier mamífero, tiene pulmones y necesita respirar aire. Sube a la superficie cada 3 o 4 minutos, respira y cuando se sumerge, mediante unas válvulas, tapa sus fosas nasales para evitar la entrada de agua. Aunque si lo necesita, puede aguantar la respiración hasta por 20 minutos bajo el agua. Los machos y las hembras son muy parecidos y se reproducen en cualquier época del año. Como especie, el manatí enfrenta diversas amenazas en las distintas regiones donde habita. Uno de los principales peligros, pues digamos, en zonas así abiertas como Pantano Centro, a veces es la captura incidental en redes de pesca, sobre todo de las crías, que son un poquito más vulnerables. Los machos, las hembras, todos los animales adultos son más fáciles. Prácticamente, digamos, se han entrenado mucho con las redes por mucho tiempo y se escapan de las redes y no tienen mayor problema, ¿no? También estructuras de control hidráulico que luego se construyen en algunas zonas, diques, bordos, etc. A veces como los animales aprovechan los desbordamientos de los ríos, pueden accesar a alimento en ese lapso, alimento que queda sumergido, plantas. Y cuando baja de repente muy rápido el nivel del agua, quedan atrapados en zonas que tienen bordos. Entonces les rebasa, baja mucho el nivel y ya no pueden salir de ahí. Y hay a veces que hay que estarlos rescatando de esos lados y moverlos. Antes de que tuvieran los diques, el manatí entraba a lo que es el río Sumacinta y entras hacia acá. Y donde entraba el manatí, y como esta laguna antes se secaba y había pasto y llegaba el manatí, se alimentaba y en el tiempo de que ya el agua se iba, el manatí salía también y ya no se quedaba ni manatí aquí. El manatí a eso se dedica, a comer su pasto, ya carece de alimento el manatí. Otra cosa es que a veces pueden llegar a haber colisiones entre pequeñas embarcaciones y los manatís, que también se ven afectados por las hélices, en consecuente muerte de algunos ejemplares. Estos factores representan problemas que hay que solucionar para conservar a este animal. Pero como sucede con muchas otras especies que se encuentran en peligro, es la destrucción de su hábitat por actividades humanas la principal responsable de que el manatí se encuentre en grave riesgo de extinguirse. El cambio de uso de suelo para los manatíes es un problema, por ejemplo, sobre todo donde rellenan cuerpos de agua, ¿sí? Porque eliminan hábitat, ¿no? A veces la ganadería es un problema porque a veces la ganadería se extiende hasta los bordes de los cuerpos de agua y los bordes de cuerpos de agua son importantes en la vegetación que ellos albergan. Ahorita hay un problema como principal en algunas, no aquí en la reserva, pero sí fuera de ella, se siembra mucho, está fomentándose la palma de aceite, ¿sí? Y la palma de aceite es bastante invasiva, digamos, en cuanto al uso de agroquímicos y demás. Entonces eso al final de cuentas viene a verter a los ríos, ¿no? Entonces sí es un problema a largo plazo. La contaminación de los cauces, la contaminación en general. Estos animales son animales que tienen hábitos muy específicos. Son herbívoros estrictos y entonces consumen algas. Además son animales que están en cuerpos muy someros de agua. Y entonces los vegetales son de los primeros elementos del ambiente que pueden atraer o pueden concentrar toxinas o contaminantes en general. Y entonces lo que pasa muchas veces es que estos animales pueden consumir alimentos contaminados y eso les puede ocasionar daños de salud muy severos. Por la intensa actividad agrícola y petrolera en las costas y ríos del Golfo de México, se han desmontado enormes extensiones de manglares que eran una barrera de protección natural en la época de nortes y ciclones. El corredor turístico Riviera Maya es una de las zonas con mayor tasa de crecimiento urbano en el mundo. Y esta zona fue construida sobre humedales costeros que eran el hogar de los manatíes. Los animales prefieren estar en ambientes con presencia de agua dulce y por lo tanto las caletas y cenotes que están a lo largo del corredor turístico Cancún-Tulum son de gran importancia. Aquí tenemos un problema porque son han sido utilizadas por muchos años, por miles de años por el manatí y recientemente se ha desarrollado una gran actividad turística que compite, digamos, por el espacio con los manatíes.
El lapso de vida de un manatí que vive en su hábitat natural es de 50 a 60 años. Puede vivir en sitios con distintos niveles de salinidad, pero en lugares con agua salada necesita encontrar manantiales o ríos donde pueda beber agua dulce. Los megaproyectos hoteleros extraen enormes volúmenes de agua de los ríos y lagunas que no regresa a sus caudales, ocasionando cambios drásticos en los ecosistemas naturales. Pero no todo está perdido. Diferentes actores de la región, científicos de diversas instituciones, organizaciones no gubernamentales y programas del gobierno trabajan con el objetivo de salvar al manatí. En el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, existe desde hace casi 30 años un equipo de investigación dirigido por Benjamín Morales que se ha dedicado a estudiar y proteger a estos mamíferos acuáticos. Su trabajo no se ha limitado a la investigación, ya que realiza actividades de divulgación de la ciencia, dando a conocer la importancia de la conservación y ha formado generaciones de biólogos. Algunos de ellos son los que dirigen proyectos de conservación del manatí en diversas regiones del país. Los protagonistas en a nivel nacional son, vamos a hablar de sectores. Uno es el gobierno federal, a través de las áreas naturales protegidas que han estado sumándose a una estrategia de conservación como son las áreas protegidas. Es un instrumento de conservación que de manera adecuada o positiva han cubierto o nos han ayudado a la conservación del manatí a nivel nacional. Ahorita nos encontramos aquí en Muyil, en la zona norte de la reserva, y como ustedes pueden ver, todos estos distintos colores que se ven en el mapa son los diversos ecosistemas que se encuentran en la reserva. Tenemos sabanas, tenemos petenes, tenemos selvas bajas, selvas medianas, toda esta porción de arrecifes y una gran importante reserva de carbono por todos los manglares que tenemos. Entonces, todo este cúmulo de ecosistemas y estas diferencias fisiológicas hacen que en esta zona la laguna de Campechen sea la favorita o sea uno de los principales hábitats para el manatí. ¿Por qué esta zona? Porque aquí confluye toda el agua dulce que va arrastrada aquí de los ríos subterráneos con el agua salada que al mezclarse se vuelve salobre. Entonces esto es un área muy rica de pastos. Son lagunas con pastos que son de las que se alimentan estos organismos. Toda esta dinámica hace que esta zona sea muy rica. Son playas de anidación de tortugas marinas y como también se pueden ver es zona de anidación de aves. Como ustedes pueden notar aquí, este es un sitio pristino, casi no se ven embarcaciones, no se ve nada. Así era antes Cancún y la laguna de Nichupté, pero con tanta construcción, la contaminación de las aguas, fueron desapareciendo los pastos. Entonces los manatís necesitan de lugares amplios donde habitar, donde puedan comer y son especies muy tímidas, no les gusta que tanta gente esté ahí interactuando con ellos. Entonces esa es de las grandes amenazas, pero afortunadamente pues en Siancán habitan tranquilos sin que los estén molestando. Se hace el conteo de manatí por medio de los reportes que mayormente hacen los pescadores y la gente que conoce las áreas que tiene años viviendo en la reserva de Siancán. Cuando nosotros vemos un manatí, ubicamos el sitio, verificamos cuántos son, si hay juveniles, son hembras, son machos o si son adultos y marcamos lo que son las zonas donde se hace el avistamiento. Un segundo sector que juega un importante papel en la conservación de especies es el de los gobiernos estatales que en sitios como Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas se han sumado para decretar áreas con presencia de manatíes. Este es el caso de playas de Catazajá, en Chiapas, que inicialmente fue una zona protegida a nivel municipal. Bueno, este sistema lagunar cuenta con dos tipos de sistemas hidrológicos, uno de los cuales es el sistema fluvial, que es dado por el río Usumacinta y sus tributarios, y el otro es el sistema lacustre, que está conformado por más o menos de 49 cuerpos de agua, en donde el más grande es la laguna Catazajá,
El sitio en total tiene un área aproximada de 41,000 hectáreas. Los manatíes en México se protegieron legalmente por primera vez en el año de 1921, con la veda permanente del manatí en el territorio nacional. Otro ejemplo de la iniciativa estatal para proteger al manatí es el Santuario del Manatí. En 1996, la bahía de Chetumal y los humedales circundantes fueron decretados área natural protegida por el gobierno de Quintana Roo. La reserva tiene 277.724 hectáreas, es una de las reservas más grandes del estado y prácticamente abarca toda la laguna costera conocida por nosotros como Bahía Chetumal y también lo que son el sistema hidrológico de las lagunas Guerrero, Chile Verde y parte del sistema hidrológico de Bacalar también. El Santuario del Manatí, desde los primeros estudios por los cuales derivó la propuesta, nos hacían pensar que teníamos en Quintana Roo y en la Bahía de Chetumal a la población más importante de manatís en todo México. Y esa es la iniciativa y ese es el argumento del por qué se logra establecer un esquema de conservación. Y es en Quintana Roo donde se realiza el primer esfuerzo y se establece el primer esquema de conservación para el manatí en todo México, el 24 de octubre del 96. El Santuario del Manatí cuenta con una alta riqueza de especies, algunas endémicas y otras que requieren de especial atención. Aquí confluyen zonas terrestres y marinas con toda la vegetación propia de los manglares, petenes, humedales, lagunas y demás ecosistemas que integran el santuario. Los estudios en aquel entonces nos decían que tendríamos que gestionar con el país de Belice que decreten la parte de la bahía que le corresponde, porque finalmente es un cuerpo de agua que está dividido por dos países. En México le llamamos Bahía de Chetumal y en Belice le llaman Bahía de Corozal, pero todo ese cuerpo de agua es el hábitat del manatí. Entonces, de manera que si solo protegemos México, prácticamente estaríamos protegiendo solo una zona y no estaríamos completando todo el hábitat del manatí. Otro importante sector es el de la investigación. En el país tenemos diferentes instituciones que estudian aspectos diversos del manatí. Uno de estos grupos es el que forman 2 investigadores y varios de sus estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que tienen un programa muy establecido y muchos años de trabajar con manatíes. Junto con el maestro en ciencias Darwin Jiménez y un equipo de trabajo constituido por estudiantes, desde hace unos 10 años estamos estudiando al manatí en la región. Una de las líneas de investigación o de la problemática que hemos encontrado en la región son las crías huérfanas, que de vez en cuando aparecen por distintos motivos. En el pasado, las crías huérfanas del Estado se iban a cautiverio. Desde hace algunos años estamos en un programa junto con la Profepa y con otras instituciones y con expertos en manatí en México, tratando de que estas crías se pudieran rehabilitar y regresar al medio natural. Actualmente tenemos una cría casi recién nacida que apareció en el municipio de Balancán. No podemos precisar cuál fue el motivo de que la cría quedó huérfana, pero se encontró sola y durante todo un día estuvimos haciendo el ejercicio de ver si aparecía otro individuo cerca de ella que pudiera ser la madre. Como esto no pasó y por el tamaño del animal, pues la tuvimos que sacar del medio y traerla a la rehabilitación en cautiverio previa a su liberación. En este momento dependen totalmente de la madre, entonces tiene que alimentárseles con leche e incluso primero hidratarlas con suero. Y esto lleva a un periodo largo de rehabilitación. En un principio únicamente con leche y poco a poco irle cambiando la leche por plantas hasta que logremos el destete. Pero después tenemos que llevar al animal a otras instalaciones más grandes, en otra unidad o incluso en un encierro en el medio, donde termina su desarrollo, crecimiento para liberarla totalmente. Mucho del trabajo que hemos empezado a hacer en la universidad para estudiar los manatíes es referente a la mejora en las técnicas de monitoreo, porque al menos aquí en la región del sureste de México, la planicie costera donde el manatí se distribuye, es muy difícil observar a los animales por la alta turbidez que tiene el agua. Y entonces a veces podemos pasar y pueden haber muchos animales debajo del agua, pero no los vemos. Entonces con el tiempo empezamos a utilizar otro tipo de técnicas, como son las técnicas acústicas, en este caso el sonar. Otro de los métodos que utilizamos es el marcaje de animales.
Como las áreas son muy abiertas, lo que utilizamos, o lo que estamos utilizando ahorita es marcaje de animales con radios de satélite. Ahorita tenemos una hembra marcada y dentro de estos monitoreos nos dimos cuenta que esta hembra hace aproximadamente un mes había tenido una cría. Entonces el seguimiento con el transmisor nos da muchos datos, nos sirve para ver cómo utilizan espacialmente el área, pero también nos da datos sobre conducta e incluso sobre historia de vida. Otro grupo de investigación se encuentra en Alvarado, Veracruz. Se trata de un proyecto comunitario con tinte social, con el manatí como parte de la cultura. Ya tenemos más de 18 años trabajando con la gente local, la gente que vive aquí, y con ellos hemos realizado talleres de educación ambiental para la protección y conservación del manatí. Estos talleres y todas estas actividades que hemos hecho con ellos han permitido un cambio de actitud en la gente. La gente hace muchos años, en los años 40 y en los años 50 en esta región, se dice que llegaban a cazar de entre 17 a 20 animales al mes y bueno, lo cazaban como alimento. Durante todos estos años hemos captado la atención de muchas personas de estas comunidades que se han interesado mucho en proteger a la especie. Y con esto hemos empezado a formar un comité de vigilancia de la gente local. Este comité de vigilancia está compuesto por pescadores, por pescadoras. Pues el comité de vigilancia consiste en cuidar no nomás el manatí, sino todo el medio ambiente que nos rodea. Pero en tierra que los manglares se conserven, que no haya mucha deforestación, que no haya nada, porque estos manglares, si lo ven, están bastante bien. Y en el agua, pues, ha habido una lucha grande con la gente depredadora. Yo estoy en Laguna de Términos, Campeche. Es una zona muy importante de distribución y presencia de manatí y de delfines, de las toninas. Entonces, el manatí es una especie prioritaria del Golfo de México, está en peligro de extinción y hay mucha relación entre el manatí y la gente local. Entonces me llamó mucho la atención el poder trabajar, aplicar la ciencia para resolver problemas enfocados a un manejo sustentable de los recursos naturales del país. Otro sector clave de la sociedad es el sector privado. ¿A qué me refiero al sector privado? Pues a los parques, al acuario, particularmente de Veracruz, y a los parques que tienen con presencia de manatíes, principalmente en Quintana Roo, en Tabasco, donde ellos tienen manatíes vivos en cautiverio, sí tienen colecciones vivas de especies que están bajo resguardo de protección federal. Nosotros somos un centro de rescate de vida silvestre y eso incluye flora y fauna. Tenemos animales endémicos, nada más, solo de la región. Y nosotros tenemos una estupenda relación con la Profepa, trabajamos muy cercanamente, nos hablamos al celular y o nos traen los animales o a nosotros nos avisan y nosotros los rescatamos. Tenemos la laguna de manatís, tenemos capacidad para 6, tenemos 4. Siempre les damos un poco más de espacio. Es sireni y es marina. Diferente hace la vuelta. Sireni gira a este lado. Que marina gira este lado. Este catasajá no gira, nada más sube la trompa, porque todavía no saben. Viene el bebé, en lo único el parque vino casi 3 años creo ahorita, apenas 2 años. Estos animales en específico nos han enseñado mucho, hemos aprendido mucho de ellos. El manatí es una especie de la que no se conoce mucho ni de enfermedades, ni de comportamientos, ni por la misma timidez de estos animales, ¿no? Entonces hemos aprendido mucho y todo eso hemos tenido la oportunidad de adaptarlo a programas de animales en vida silvestre. Hemos trabajado mucho con el doctor Benjamín Morales, se hizo todo un estudio del estado de salud de la bahía de Chetumal y muchas de las técnicas que usamos las aprendimos aquí y las aprendimos con ellos, ¿no? Entonces ahí yo creo que jugamos un papel fundamental en la conservación de esta especie. El principal objetivo de estos organismos es la educación ambiental, el que la gente los conozca. Xcaret tiene una virtud y es que recibe gente de prácticamente todos los lugares del mundo y entonces nosotros tenemos una obligación
a esa gente que viene y que nos visita, de mostrarle las riquezas, mostrarle la fauna con la que cuenta el país, de aprender de ellos y por supuesto de conocer el estado de riesgo en el que se encuentran y, lo más importante, las acciones que pueden hacer de manera individual para proteger a esa y a muchas otras especies. Tratamos de hacer una colaboración con diferentes instituciones para llegar a lograr lo que es la reproducción de las especies en cautiverio, que es otra parte importante que funge en estos lugares, porque a veces es muy difícil poder saber esto en vida libre, ¿no? Sí hay gente que se dedica a eso, pero no puedes monitorear un animal durante 24 horas en vida libre, a diferencia como sí se puede hacer en cautiverio. Y bueno, aquí lo que se trata de hacer es que los ejemplares que nacen en cautiverio, se hace un estudio poblacional tanto en vida libre y en cautiverio para ver qué tan viable es poder liberar esos ejemplares y en su momento pues empezar a ayudar a repoblar esos lugares que son ahorita como núcleos para la reintroducción de estas especies. Desde el inicio de la vida sobre la Tierra ha existido la extinción natural de miles de especies. Cerca del 90% de las plantas y animales que alguna vez poblaron la Tierra han desaparecido. Pero desde mediados del siglo pasado, la extinción de especies se ha acelerado como consecuencia de las actividades del ser humano. Es urgente tomar acciones para proteger a las especies vulnerables, así como a los ecosistemas que habitan. Somos un país megadiverso, y esto es un privilegio, pero también una enorme responsabilidad. Es una especie que justamente por su carisma, conservando a este animal, de repente podemos impactar más en otras especies que no son tan carismáticas, por ejemplo cocodrilos, etcétera, que comparten el mismo hábitat. Entonces esa conexión entre las personas y el animal creo que es lo que hace que también mucho del esfuerzo con los manatíes valga la pena, porque al final impactas también en las personas cambiando conciencias. Hay una crisis de biodiversidad en este mundo ahora. Tenemos muchas especies que ni siquiera conocimos que ya se extinguieron. Hay especies que conocemos que están a punto de extinguirse y que tenemos un compromiso ético y moral con la conservación de la diversidad en este mundo.